A mí me vino muy bien esta instancia porque voy a hablar de un periodo que para mí es muy querido porque lo viví de muy chico, que es el de la salida de la dictadura o del proceso cívico-militar en el Uruguay. Yo nací en el año 1975, el año de la orientalidad que había dispuesto el régimen, ¿no?, en su momento. Y realmente empecé tal vez mis principales o mis procesos de socialización más activos justamente a la salida de la dictadura, ¿no? Mi adolescencia y mi etapa de mayor curiosidad y de enfrentarme a una vida que no conocía se dio en esa época que tal vez sea la segunda mitad de lo que en algunos textos se maneja como la etapa de la dictadura transicional, ¿no? En un trabajo que Daniel Corvo publica en la revista del Instituto de Humanidades de la Universidad de Montevideo en el 2007, divide muy bien a la dictadura o al proceso de la salida de la dictadura en un espacio de dictadura transicional y otro de democracia, de transición democrática, ¿no?, que va del 85 al 89. En el caso de la dictadura transicional es el periodo que se da del 80 al 84 y es un periodo realmente de mucha efervescencia de la sociedad civil. Si bien el régimen nuestro tuvo una particularidad y una característica distintiva respecto de los restantes en la región, esa característica tiene que ver con la centralidad de los partidos políticos en el Uruguay. Hablamos de que en Uruguay hay una partidocracia, de que toda la vida política gira siempre en torno a los partidos y los partidos son de alguna manera los rectores y los constructores de esa vida partidaria. La sociedad civil igualmente tuvo un papel muy activo en la construcción, sobre todo de capital social, en esa idea que Robert Putnam llama de bonding social capital, ¿no?, el capital social que nos une y que nos ata en oposición o en paralelismo al bridging, al capital social de tendido de puentes, que es de alguna manera el que permite el ascenso social. El bridging social capital estaba de alguna manera garantizado por el Estado o por el estado de bienestar en el Uruguay. Pero realmente el bonding, el que nos conocemos, el que todos más o menos tenemos un amigo, un conocido, un contacto, lo que fuera, se daba mayormente por instituciones de la sociedad civil. La instalación del régimen, digamos, cívico-militar en el Uruguay apuntó las baterías muy fuertemente contra los partidos políticos, porque esos eran realmente los que se consideraban los enemigos del régimen, los responsables de la corrupción, del desastre, todos esos disparates que tuvimos que escuchar en algún momento. Pero el carácter justamente cívico y que nuestro régimen no fuera ni una dictadura de partido, ni una dictadura realmente solamente de las Fuerzas Armadas, aunque el ejército tuvo un rol preponderante en su desarrollo, ese carácter cívico permitió, a mi entender, la existencia o la permanencia de organizaciones de la sociedad civil que siguieron existiendo. Algunas, por cierto, fueron perseguidas, ¿no? El movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las agremiaciones fueron perseguidas, pero otras instituciones que tenían que ver con trabajos capaz que más de comunidades de base, algunas instancias vinculadas al cooperativismo, mantuvieron a la gente de alguna manera unida. Y hoy justamente con Tomás y con Alfredo hablábamos en uno de los cortes, ¿no?, de que esa idea de que esto se tiene que terminar, de que esto no es lo que queremos, de que esto ya no da para más, tenía un espacio en esa sociedad civil de discusión. ¿Qué hicieron o qué hicieron las organizaciones de la sociedad civil en realidad en esta etapa, sobre todo en la etapa transicional que se llama del 80 al 84? Hábilmente lograron pegarse a los partidos políticos que estaban buscando y peleando por una salida y tratando de vencer, por cierto, muchos de ellos las proscripciones de candidatos, de agrupaciones, y de alguna manera las organizaciones de la sociedad civil en esa primera época actuaron como, muchas veces actuaron, como amplificadores de la voz de los partidos políticos. De alguna manera, muchas reivindicaciones que corresponderían a los partidos políticos fueron de alguna manera secundadas o apoyadas por organizaciones de la sociedad civil que permitió la llegada de ese mensaje, incluso además a individuos que no habían tenido la oportunidad de una socialización política. El proceso nuestro es bastante largo, llevó 13 años de dictadura. Por lo tanto, toda esa gente, todos esos muchachos que en la época liceal se vinculan a un gremio estudiantil y de ahí pasaban a tener militancia en los distintos partidos políticos, se les truncó esa etapa, no pudieron ejercer una actividad política partidaria que era bastante tradicional y extendida en el Uruguay,
pero tuvieron en la sociedad civil un ámbito como para empezar a socializarse políticamente. Y las organizaciones creo que tomaron bastante bien esa idea y se transformaron como una especie de caja de resonancia o de amplificador de las ideas de los partidos políticos o la difusión de ideas políticas. Y de alguna manera caminaron en esta etapa, sobre todo del 80 al 84, bastante de la mano con los partidos y compartieron reivindicaciones comunes, tenían objetivos similares, es decir, era como una especie de coro a dos voces. Me parece que después que esta, digamos, unidad y que la gente pudo manifestar su rechazo al régimen, tal vez en el primero de los hitos fue el no al plebiscito del 80, pero luego hubo algunas instancias también en las que la sociedad civil fue muy fuerte, las marchas estudiantiles del 83 y la Semana del Estudiante con la creación de la ACEP, que fue como una especie de revitalización o resurgir de la vieja FEU, el acto del 1 de mayo del 83, que de alguna manera implicó como una especie de debut y de presentación en sociedad del PIT, que era de alguna forma la vieja CNT, y finalmente el acto del Obelisco, dieron de alguna manera como el paso o la señal a las organizaciones de la sociedad civil de una cierta retracción. Y ahí sí hubo una retracción de esas organizaciones de la sociedad civil y el protagonismo empezó a ser de los partidos políticos. Ese protagonismo se vio, por supuesto, bastante fuertemente ejercido en las diversas instancias de negociación con el régimen, que también es una característica bastante singular del caso uruguayo. Es una de las, tal vez la única, el caso chileno es un poquito más complejo, pero de salida negociada. Es decir, en Argentina se tuvieron que ir por la puerta chica, casi corriendo por el tema de la crisis económica del 82 y la derrota de Malvinas. En Brasil hubo una especie de imposición casi del acto eleccionario, una injerencia absoluta del régimen en el proceso de salida brasileño, y el nuestro fue un proceso con sus particularidades, que de alguna manera la sociedad civil tuvo su protagonismo. Esta etapa de retracción de la sociedad civil hasta la celebración de las elecciones tiene un resurgir y un comienzo a partir del año 85, donde vuelven las organizaciones de la sociedad civil, esta vez con muchas de las garantías y con un gobierno constitucional en ejercicio, recuperada, y que de alguna manera empiezan a actuar como articuladores y como de alguna manera resolviendo demandas que el Estado todavía no podía canalizar o que tenía algunas dificultades para canalizar. Ahí aparecen los CAIF, ahí aparecen con mucha fuerza las cooperativas de vivienda, ahí aparece el movimiento cooperativo fuerte, aparecen instituciones de cooperación internacional a nivel académico, digamos, son las etapas donde, por ejemplo, el CLAE, el CIESU se transforman en centros de pensamiento y de acumulación académica importantes, de alguna manera representando a esa sociedad civil que buscaba recomponer ese tejido que había sido dañado por los 13 años del proceso. Entonces, ahí sí las organizaciones de la sociedad civil adoptan un perfil mucho más social, mucho más por fuera de lo político, si se quiere, a pesar de que muchos de sus integrantes luego pasan a integrar cuadros de partidos políticos. Hace poco había una serie de notas, ¿no?, que hablaban de que era como en la última elección, en la última legislatura, se veía fuertemente la impronta de muchos de los protagonistas de esos actos, ¿no?, del año 83, de la Semana del Estudiante, del acto del Obelisco, que de alguna manera era como la generación que surgió a partir de la democracia. Jaime, creo que vos sos una de esas personas, y otros tantos, pero que de alguna manera no tuvieron empezaron a hacer, sus primeras armas políticas en ese tiempo. Entonces, bueno, es como el fin de esa etapa en que la sociedad civil, para muchos, ofició de entrada o de trampolín al ingreso a la vida política, porque los partidos estaban de alguna manera alejados o perseguidos demasiado, ¿verdad? Ahí hay entonces esa articulación o pasaje de muchos protagonistas políticos de la sociedad civil a los partidos. Me quedo pensando en algo que dejarle a los amigos cubanos, ¿no?, aparte de nuestra experiencia. Creo que nuestra experiencia tiene como rasgo distintivo, lo dije anteriormente, la negociación y la permanencia de esa sociedad civil. Coincido con lo que decía Pablo recién, ¿no?, y siguiendo a Applebaum tiene un paper bastante lindo, chiquitito, que publicó en 2015 en el Journal of Democracy de la Johns Hopkins University,
donde justamente habla de la eficacia del leninismo, ¿no? Y de cuál fue el único factor de éxito, dice ella, que le atribuye al leninismo. El leninismo fracasó en la instalación de un sistema económico diferente al del capitalismo o completamente socialista o colectivo. Fracasó en la instalación de una sociedad sin clases, pero en el único punto en el que ella le reconoce cierto éxito, sobre todo en Cuba y en algunos países de Europa Oriental, es en una de las obsesiones que tenía Lenin, producto de esa paranoia absoluta de aniquilar la sociedad civil. La propia Constitución cubana tiene en uno de sus artículos un detalle bastante fuerte, ¿no? Y de considerar enemigas del Estado a cualquier organización que justamente no nazca a la luz de este. Por tanto, ahí creo que hay un primer desafío que implica capaz que despojar del leninismo, si se pudiera, a la dictadura cubana y de alguna manera abrir una puerta para esa negociación y esa reinstalación de una sociedad civil que ha sido activa en Cuba en otra época, pero que de alguna manera ha sufrido la persecución salvaje del régimen, que fue uno de los rasgos que justamente tal vez nos preservó a nosotros y nos permitió mantener espacios de participación, a veces más o menos habilitados por el régimen, pero que de alguna manera no nos hacían perder esa memoria de integración, esa memoria de creación de capital social, que es clave para el desarrollo de cualquier sociedad. Así que mi mensaje tendría que ser por ese lado, de esperanza, de buscar una renovación y un resurgir, una revitalización de esa sociedad civil tan necesaria y fundamental para el desarrollo. Muchas gracias.